Muchos de nosotros oímos escuchar o quizás hablamos sobre la apostasía, pero quizás no sepamos lo que realmente significa. Si te interesa conocer el verdadero significado de esta palabra, quédate y te mostraré lo que dice el lenguaje original griego en cuanto a esta palabra y cómo implica que la apostasía es una realidad profetizada hoy. Apostasía es una palabra griega que se menciona solo 2 veces en todo el Nuevo Testamento y significa, según la concordancia Strong, deserción de la verdad. La deserción puede significar abandono, huida, defección, deslealtad o infidelidad, apostasía. Y la verdad es Cristo Jesús. Todo aquel que rechaza la verdad de Cristo, le es infiel o abandona a Cristo es apóstata. Todo aquel que abandona la verdad de las Santas Escrituras, la cual es la palabra de Dios, es un apóstata. En la Biblia, la apostasía es el estado en el que se encuentran las personas o grupos de personas que se apartan de los principios del Evangelio. El apóstol Pablo usó este término para referirse a un periodo de la historia en el que se generalizaría el engaño doctrinal, moral y espiritual. Es verdad que siempre ha habido apostasía en todas las eras de la historia, pero no generalizada como está hoy. ¿Y cómo seguirá aumentando esta apostasía? Porque esta es la antesala de la manifestación del anticristo, ya que escrito está: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, Jesús no vendrá, según el contexto, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Como ya han leído, antes que se manifieste el anticristo, una gran apostasía acapará el mundo religioso, llevando a la humanidad aún más lejos de la verdad de Cristo y del Evangelio, cosa que ya lo estamos viviendo y se pondrá muchísimo peor. La gran apostasía es un concepto que describe un periodo en el que la iglesia se desviaría de las enseñanzas y prácticas originales establecidas por Jesucristo y sus apóstoles. Este periodo describe la decadencia o alejamiento significativo de la fe y la práctica cristianas originales establecidas por Jesús y sus apóstoles, las cuales ha perdido su pureza y autoridad. Aunque siempre ha habido y habrá un remanente fiel que se ha mantenido en la fe verdadera, obedeciendo la palabra de Dios y la comunión con Jesús mediante el Espíritu Santo, los cuales no se han dejado llevar por las corrientes de este mundo y todos esos vientos de doctrinas, sectas y denominaciones que se han levantado. Así como Dios es Ejad, en hebreo esto significa uno y único. Jesucristo es uno, el Espíritu Santo es uno y la iglesia de Jesucristo es una sola también. Y los miembros estamos esparcidos en toda la faz de la tierra. Todo lo que está fuera de este concepto no viene del verdadero fundamento de la palabra de Jesús y sus apóstoles y profetas. Algunos aspectos clave de la apostasía es la pérdida de la verdad. La idea central es que después de la muerte de los apóstoles hubo una corrupción gradual de la doctrina y las prácticas cristianas. Esto podría incluir introducción de falsas enseñanzas, la propagación de herejías y doctrinas que contradecían el mensaje original del Evangelio, la introducción de creencias paganas, las distorsiones doctrinales, amor al dinero y al poder, y el surgimiento de luchas de poder religiosas y políticas, pérdida de la autoridad divina, una disminución de la autoridad percibida de los líderes de la iglesia y una pérdida de la revelación directa de Dios. Muchos creen que la verdadera autoridad y el poder para administrar el evangelio se ha ido perdiendo por causa del engaño y la maldad, cosa que muchos ya no creen en este sistema religioso establecido por el hombre. Compromiso con los valores mundanos. La iglesia se ve cada vez más influenciada y asimilada por la cultura que la rodea. Todo lo adoptan y a todo le dicen bienvenido. Escrito está: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Algunos cristianos creen que la gran apostasía se refiere a un periodo histórico específico, como la decadencia de la iglesia primitiva, después que el Imperio Romano adoptó al cristianismo uniéndolo con el poder político y el paganismo, la cual fue una realidad. Eso no se puede negar. Otros la ven como un proceso más gradual y continuo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia y más a partir de los años 1800 en adelante, donde las más dañinas sectas se fueron levantando hasta hoy.
Pero a más profundidad, esta gran apostasía apunta al tiempo antes de la manifestación del anticristo, la cual tomará la ventaja de la decadencia moral, espiritual y social para establecer su única religión que llevará a muchos a la perdición juntamente con él. Algunos enfatizamos la importancia de restaurar la pureza original de la iglesia, pero la corrupción del sistema religioso establecido por los hombres que tenemos hoy es muy poderoso, al igual que en los tiempos de Jesús, donde el poder religioso y el poder político trabajaban juntamente para mantener el dominio y el poder. Solo Jesucristo en su segunda venida destruirá estos poderes y restaurará todas las cosas. El apóstol Pablo dijo a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia. El Espíritu Santo les reveló al apóstol Pablo la apostasía venidera en los días futuros, y lo que este pasaje nos enseña es que algunos que apostataron fue porque escucharon a espíritus engañadores y doctrinas de demonios de parte de los mentirosos. Así que debemos de tener discernimiento para poder examinar todo lo que se nos dice. No se puede decir amén a todo. El apóstol Pablo se sorprendió con los hermanos que vivían en una región llamada Galacia. En aquel tiempo era una provincia romana en Asia Menor, actualmente Turquía, ya que ellos se estaban dejando llevar de corrientes doctrinales erradas que apartaban a los hermanos del verdadero evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta palabra anatema significa o bajo condenación. Por lo cual todos aquellos que prediquen un evangelio diferente al que está escrito en la palabra de Dios, la Biblia, es un anatema y se constituye un apóstata al alejarse, desertar de la verdad. Para identificar plenamente y combatir la apostasía, nosotros debemos entender sus distintas formas y los rasgos que caracterizan a sus doctrinas y sus maestros. En cuanto a las formas de apostasía, hay dos categorías principales. Uno, el abandono de las doctrinas fundamentales y verdaderas de la Biblia en su contexto y lenguaje original por las enseñanzas heréticas que pretenden ser la verdadera doctrina de Cristo. Y dos, la total renuncia a la fe de Jesús o Yeshua. Esta palabra griega, apostasía, viene de lo mismo que esta otra palabra griega, apostasión, que significa algo separador, divorcio. La palabra divorcio se menciona 3 veces en todo el Nuevo Testamento hablando del matrimonio. Una persona que está en Cristo promete un matrimonio eterno con Él, y el que se separa de Cristo y deserta de la verdad, apostasía, se divorcia de Cristo como un esposo se divorcia de su mujer o viceversa. Judas era hermanastro de Jesús. En su carta del Nuevo Testamento describe cómo reconocer la apostasía y exhorta encarecidamente a los miembros del cuerpo de Cristo, que es la verdadera iglesia, a contender ardientemente por la fe. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Después de exhortar a sus lectores a contender fervientemente por la fe, Judas indica la razón de por qué es que debemos y tenemos que contender por la fe, y es porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas deja
deja bien claro que cada cristiano está llamado a esta lucha, no solamente de los que son líderes, así que es fundamental que todos los creyentes agudicemos nuestra habilidad de discernimiento para que podamos reconocer y prevenir la apostasía en nuestro entorno. Porque la etapa previa, como ya dije antes, a la manifestación del anticristo es la gran apostasía. Y déjeme decirle que la apostasía no proviene del mundo que no conoce a Cristo. La apostasía bíblica proviene del mismo centro religioso. La apostasía sale de en medio de la iglesia, de los que dicen ser cristianos y del mismo poder religioso, no del mundo ni de la política. Y esto es un tema que será general en todo el mundo, para que cuando se manifieste el hombre de pecado, ya tenga un pueblo débil y susceptible a sus engaños para poder influenciar sobre ellos y llevar a cabo el gran engaño y la gran persecución contra los verdaderos cristianos y siervos del Señor Jesucristo. Así que no permitamos que nosotros seamos de los que rechazan la verdad de Cristo y su palabra para seguir a hombres impíos y corruptos de entendimiento, porque escrito está: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. La apostasía es un estado espiritual en la que ya no hay vuelta atrás. Y eso pasa cuando dejamos que la debilidad espiritual y la vanagloria de esta vida, obedeciendo a hombres antes que a Dios, influyan en nosotros de manera negativa por la ignorancia en cuanto al Señor y su palabra, y nos dejamos llevar por todo viento de doctrinas, cosa que ya vemos que está pasando, y vemos cómo muchos siguen el camino de la gran decepción que está pasando en muchos centros religiosos, así como dice el autor de los Hebreos. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Debemos pedirle a Dios abundante discernimiento, de manera que podamos tener la capacidad de reconocer la verdad de la mentira y ciertamente estudiar la palabra de Dios, no leerla, sino estudiarla, porque nos dará esa capacidad y el Espíritu Santo nos completa de manera que sea efectiva en nuestras vidas. Dios, hablando por el profeta Oseas, dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y este conocimiento de Dios. Pero hay un detalle: no era que el conocimiento escaseaba en ese tiempo, al contrario, el conocimiento de Dios lo tenían accesible. Lo que pasó fue que ellos desecharon el conocimiento y se envanecieron en sus propios razonamientos, abandonaron la ley de Dios, y Dios se desatendió de ellos y de sus hijos. Asimismo, hoy, donde hay tanto conocimiento de Dios y formas de conocer a Dios y entender su palabra, pero preferimos abandonar la palabra de Dios para seguir a falsos maestros, lobos y tradiciones religiosas que no tienen nada que ver con Cristo ni su palabra. Asimismo, como pasó con los fariseos y escribas y la orden de los líderes religiosos del Sanedrín en tiempos de Jesús, la cual Jesús los acusaba a ellos por quebrantar los mandamientos de Dios para obedecer las tradiciones de los ancianos. Jesús mismo les llamó hipócritas. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, deseos carnales, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Esos tiempos que Pablo por el Espíritu de Dios profetizó, los estamos viviendo ya. Por eso vemos tantas herejías y locuras dentro de muchas congregaciones que muchos han tenido que escapar por sus vidas para no ser arrastrados a esa condenación. Bienaventurados son aquellos los que tienen una buena congregación 100% bíblica, con buenos líderes y pastores en las cuales puedan dar buenos frutos y echar raíces. El profeta Isaías dijo esto bien claro: ay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Adonai de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Así que no perdamos nuestra confianza, que tiene grande galardón, porque nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa, porque a un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para salvación y preservación del alma. Dios les bendiga abundantemente. Espero que este estudio les sea de edificación y que hayan podido entender la implicación de lo que es la apostasía y su significado, y el gran engaño que ya está y del venidero. Hasta la próxima. Shalom.